Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis de 5 empresas las cuales se encuentran en mínimos de 52 semanas o muy cerca de ellos. Y este tipo de formato, la verdad es que funcionó muy bien en las anteriores veces que lo traje aquí al canal. La intención es mantenerlo y lo voy a hacer de forma rutinaria. El análisis fundamental extenso, como el de United Health o Novo Nordisk, que a muchos de vosotros os gustó, se mantiene. Lo que pasa es que no van a ser todos los vídeos así, porque la verdad consumen mucho tiempo y quiero hacerlo bien, no quiero traeros cualquier chorrada. De hecho, lo que he traído me gustaría mejorarlo mucho más. El caso es que este video es una oportunidad increíble para pues, descubrir nuevas acciones, las cuales pues, a lo mejor no contemplábamos y que están en mínimos. Ahora mismo las acciones que voy trayendo son un poco mainstream, pero las iré mezclando con otras empresas, las cuales no son tan conocidas, y así poco pues vamos conociendo mercado, vamos explorando, vamos viendo distintas circunstancias y situaciones las cuales nos han llevado, o han llevado, mejor dicho, a la empresa en cuestión a esa situación y ganar experiencia para nuevas oportunidades. La verdad es que para ser, y no me gusta ser autorreferencial con el tema porque tampoco es lo que me conocéis como inversor, simplemente como, digamos, analista, lo ideal es que conozcáis el máximo de situaciones posibles porque una vez veáis una situación nueva en otra empresa, vosotros podréis reaccionar porque ya la conocéis, porque os suena y al menos eso que habéis interiorizado os va a dar mucha información. Y siempre hay que ser cautos en estas situaciones, ¿vale? No puedes invertir en todas las empresas que caen. Por eso es muy bueno traerlo. Y las empresas que tenemos en cuestión que analizar hoy son 5 empresas que están cerca de mínimos de 52 semanas y, como podéis ver, si tenemos el benchmark, por referencia el Standard Poor's y el Nasdaq, vemos que estas se han comportado de forma positiva, entre un 21% y un 15% de rentabilidad, mientras que el resto está en negativo y por debajo. Por lo tanto, aparte de ser mínimos 2 semanas, nos encontramos que están yendo en contra del mercado, están yendo a una dirección opuesta y por lo tanto debemos ver y averiguar, y eso ya entra vuestro trabajo, porque aquí veremos ciertos aspectos importantes de la contabilidad, y luego nos adentraremos un poquitito en valoración más por múltiplo, por histórico, y a partir de ahí vosotros tenéis que hacer un ejercicio de introspección y ver si encaja todo con vuestros análisis, ¿vale? De hecho, ya hemos puesto el disclaimer al principio del video. El caso es que este video puede ser muy buena oportunidad para ti, para encontrar o confirmar incluso, o confirmar, desconfirmar, si una empresa es interesante o no. Más que nada, se abre una oportunidad para que vosotros me digáis empresas en mínimos de 52 semanas en los comentarios, también darme vuestro feedback acerca de las empresas aquí comentadas y también, pues, comentar de empresas pasadas ya aquí analizadas y si queréis alguna de estas analizadas que se traiga en formato largo, ¿vale? De hecho, creo que haré una votación. Y las empresas en cuestión que vamos a analizar son Marvel Technology, que en el year to date se deja un 44%, en el último año únicamente se deja un 10%, ya estuvo en mínimos de 52 semanas el 14 de abril, pero rebotó y ahora en la última presentación de resultados y actualización de estimaciones cayó con mucha fuerza. La siguiente empresa que vamos a analizar en cuestión es Chipotle Mexican Grill, una empresa que ahora no me acuerdo qué super investor la tenía en cartera, no sé si era Adam Smith o Bill Ackman, uno de estos, tenía esta empresa la cual tenía unos rendimientos espectaculares y ahora pues se encuentra en menos de 52 semanas. La siguiente acción que vamos a analizar es Accenture, ¿vale? Una empresa la cual está muy vinculada a la consultoría estratégica de servicios tecnológicos, segmento o sector que a mí no me agrada mucho, pero Accenture son 162.000 millones de capitalización bursátil y cuando caen tanta verticalidad, yo como inversor tengo que prestarle atención. Y actualmente se deja en el último año un 24% y en el year to date un 25%. La siguiente acción que vamos a analizar es Merck, ¿vale? Empresa que también creo que es bastante popular entre la comunidad de inversores de habla hispana y también la americana porque reparte un dividendo de cerca del 4%.
En el último año, en el year to date se deja un 15%, pero en el último año se deja un 28% y por lo tanto la empresa está pues, lejos de estos máximos que marcó en mayo del 2024. Y la siguiente acción y última es Zoetis. No sé si estoy en lo acertado, pero me parece que el profesor, el youtuber, esta acción la tenía en el radar, no sé si está ampliando. Es una empresa de mucha calidad, capitaliza unos 70.000 millones aproximadamente, un PER de 26, 27 veces y también desde máximos de 190 está en torno a los $150. Y la verdad, una empresa con mucha trayectoria. Fijaros que en los últimos 5 años un poco se ha mantenido lateral, con unos picos, unas ondas muy largas, pero oye, también se ha de considerar cuando una empresa está, pues, mínimos, se ha de analizar sí o sí. Es nuestro deber como inversores particulares si al menos queremos tratar de buscar nuevas oportunidades. Y la acción que vamos a analizar en cuestión es Marvell Technology, uno de los fabricantes de semiconductores que se han asociado más a la inteligencia artificial. De hecho, llegó a cotizar cerca de unos $130 la acción y desde ahí ha caído prácticamente a la mitad y está cerca de unos $63. ¿Qué ha pasado? Vamos a desgranar un poquito las razones por las cuales los inversores están vendiendo, o al menos la presión vendedora ha sido tal que ha llevado al precio de la acción a caer tanto, ¿vale? Y es porque, entre otras cosas, las expectativas se han ido desinflando con la inteligencia artificial, al menos con el papel que toma Marvel dentro de este segmento, ¿vale? Marvel fue vendida como una de las grandes beneficiadas por el gasto de los chips de red, ¿vale? Y aceleración para la IA. Pero, ¿qué pasa? Que existen competidores muy fuertes que están dominando el mercado, como Nvidia o Broadcom, ¿vale? Que sus crecimientos han sido explosivos y el resultado es que en comparación Marvel no lo está haciendo de la misma forma. Tened en cuenta que este último trimestre, los resultados han sido bastante buenos y aún así el precio de la acción está ahí. Lo que pasa es que las guías, pues que ha ido reportando, las estimaciones, los resultados que ha ido presentando no han sido con tantas expectativas, tan magníficos, no han batido el mercado. Y esto, pues, como que desilusiona mucho el precio de una acción cuando ésta está cotizando unos múltiplos muy exigentes. Y de hecho había mucho hype, ¿vale? Que el hype en la acción, cuando aumenta tanto el precio y la cotización, esto realmente no se traduce en resultados o beneficios contables, que es realmente al final el intrínseco por el que cotiza el precio de una acción, ¿vale? Lo único que el precio de hoy descuenta expectativas futuras, tanto positivas como negativas, y a veces estas o se pasan de frenada hacia el alza o a la baja. Y ahí es donde nosotros debemos intervenir para tratar de sacar un rendimiento. ¿Qué pasa? Que estas guías no fueron tan buenas, aunque no fueron tan buenas, los analistas aún están muy a favor de una gran compra. Los analistas se han de coger siempre con pinzas, pero siempre, a mí al menos, me sirven de referencia para ver el sentimiento que hay detrás de una acción. Se suele decir que estos analistas tienen información mucho más privilegiada de lo que nosotros tenemos, aunque siempre detrás hay intereses y no sabemos cuáles son. Por eso, de ahí que yo no me fíe de lo que dicen, pero siempre los tengo en cuenta y los voy viendo. No me cuesta nada verlos, ¿vale? De hecho, si los ponemos a 5 años, vemos que han ido en incremento, ¿vale? Han pasado de tener unos 15 analistas dando su recomendación de compra, venta o mantener y actualmente estamos en unas cifras en torno al 32 veces. Por lo tanto, esta empresa tiene bastante visibilidad, está siendo bastante seguida. Y vemos, en cuanto al forecast, que al final esto pues es fantasía, pero muchas veces aciertan. Si no acertasen, pues las hostias aún serían más grandes en cuanto al precio de la acción cuando publicasen estos resultados. Vemos que hay unos crecimientos esperados muy elevados. ¿Vale? Para el año 2026, el fiscal year, el año fiscal, se estima que habrá unos 8,41 billones de facturación y un beneficio por acción de 2,86. Dato novedoso es que el año anterior y mucho atrás, la empresa no tenía beneficios, tenía por acción. Y estas se esperan que para el 2027 y 2028 sigan en crecimiento. Tened en cuenta que
los crecimientos son bastante al alza, salvo esto de aquí que yo me imagino que se trata de un error del 31 de enero de 2027 al febrero de 2027, pues se les deben haber colado dos estimaciones por las mismas fechas y ahí está el bug. Pero realmente, fijaros, 45% de crecimiento de las ventas, 17% de crecimiento de las ventas para el 2027, 17% de crecimiento de las ventas para el 2028. Es una empresa que tiene grandes expectativas de crecimiento. Y el MOAT de esta empresa, bueno, no lo determino yo, no lo determina nadie. Realmente todos los que desarrollan chips de IA tienen cierto MOAT, ¿vale? Porque llegar hasta ese punto es bastante difícil. Lo que pasa es que muchas empresas que dependen de estos chips se han dado cuenta que desarrollarlos por cuenta propia, contratar a los especialistas que los diseñen y encargárselos a Taiwan Semiconductors, por ejemplo, a veces es más económico que comprárselos directamente a Marvel, por ejemplo. O es mejor porque proteges tu core de negocio, ¿vale? Al final estamos hablando de datos muy sensibles que no queremos que todos tengan y que si tú facilitas esa información, aunque sea de forma indirecta o das acceso, que lo dejas un poco a la luz, incluso vulneras protección de datos, te expones a que tu núcleo, tu MOAT, se vea expuesto y a eso a veces no interesa. Por lo tanto, a veces empresas como Amazon, Google, muchas más, aspiran a crear sus propios chips para reducir dependencia, pese a que los demás funcionen muy bien, y centrarse en desarrollar su propio sistema. Y sí, el sentimiento es pesimista. Además, Donald Trump con las tarifas, con los aranceles, pues ha creado un clima de crispación, de rebaja de expectativas en todo el sector. ¿Qué pasa? Que no solo eso, fijaros en los ratios Enterprise Value EBITDA de 60 veces, de 75 veces, y ahora está en torno a 30 veces, y por lo tanto estamos viendo que va reduciendo estas, disculpad, estas grandes expectativas, esta presión, esos múltiplos tan elevados, que teníamos unos free cash flow yield muy, muy bajos, a mi modo de ver, para llegar a invertir en este tipo de empresas. Luego, esto de aquí, que luego lo compraremos en los estados financieros, repartía un dividendo. Bueno, y en cuanto a su cuenta de resultados, vemos algo interesante, que es lo que nos interesa en la mayoría de las empresas que deberíamos de estar fijándonos. Es que las empresas vayan en crecimiento y desde el 2019 a la fecha actual, las ventas se han prácticamente más que duplicado. ¿Qué pasa? Que las pérdidas no lo han hecho. Las pérdidas se han seguido manteniendo pese a que en este ejercicio, en el 2020, hubo unos beneficios que venían a ser mayormente dados por unos ajustes contables, bueno, unas ganancias o pérdidas, en este caso ganancias, por la venta de algunos activos, ¿vale? Alguna decisión estratégica que le benefició. El caso es que la empresa cada vez, o al menos se espera, que tienda más a los beneficios, al menos en las estimaciones así lo hemos visto. Y esto es muy importante e interesante, luego valoraremos si la valoración actual con esos beneficios está bien o sería muy exigente, pero nos encontramos que la empresa aún no ha revertido esta situación y que además la tendencia en emisión de acciones va al alza. Va al alza. En los últimos ejercicios no sido tan exagerada, pero sí que miramos con más retrospectiva, vemos que de 591 millones pasamos a 865 millones de acciones en circulación. En cuanto a la generación de caja, aquí sí que vemos ya cosas interesantes. Vemos que de 600 millones pasamos a unos 1.800 millones. Los gastos de capital también van al alza. Lo que hay que vigilar es que vayan a la par de la generación de caja de la actividad. No se desmadre, porque significaría que si con la generación de caja propia de la actividad no podemos financiar el CAPEX, necesitaríamos acudir al mercado a pedir deuda o acciones. Y esto es importante en una empresa de crecimiento, porque significa que puede ser que ya no vayan a haber más demandas de capital externas y por lo tanto dilución. ¿Y qué pasa? Que de aquí a aquí ya tenemos 1.500 millones. ¿Qué hacemos con ellos? Primero los usamos para recomprar acciones propias, repartir dividendo. Y tenemos que pedir deuda de 300 millones para que haya un incremento final de 415 millones de dólares.
Esto, bueno, ahí ya no entro a mencionarlo, no es que me agrade, pero también es cierto que la empresa está muy capitalizada. 14.000 millones son aportaciones de capital de los inversores, 800 millones son pérdidas retenidas, ¿vale? Que se han ido acumulando, unos 840 millones. Y ¿qué pasa? Que el equity son unos 13.000 millones versus pasivo total de 20.500 millones. Por tanto, está muy capitalizada y bueno, no veo mal que vaya recomprando acciones para ir, digamos, reduciendo digamos, de desajuste, ¿no? Porque está realmente capitalizada, pero aquí está la trampa de muchas acciones, de muchas empresas. Las stock-based compensation, que son las compensaciones por opciones o acciones para sus empleados o la alta directiva, que son 600 millones versus los 1.000 millones. Al final de cuentas, lo que está haciendo es compensar esta dilución provocada por la emisión de acciones. 600 millones de 7.000 millones de ventas. No es un 10%, pero casi, ¿eh? Telita el gasto directivo. Y por este motivo a mí tampoco me acaba de agradar mucho, ¿vale? Pongamos pues que las expectativas de beneficio de $2,86 la acción frente, frente al precio actual, estaríamos hablando de un PER de 22 veces para una empresa de unos crecimientos interesantes. La verdad es que aquí hay algo que no me cuadra del todo, no, porque podemos llegar a considerar incluso que está barata, dado los crecimientos, tanto beneficio por acción como de ventas. Es más una cuestión, yo creo, de expectativas de crecimiento debido a la alta competencia que tiene el sector y a la bajada de euforia que ha puesto Trump debido a las prohibiciones de venta de semiconductores a China, aranceles y tal. ¿Qué tal? ¿Os gusta esta empresa? A mí realmente le veo su potencial. Habría que adentrarse mucho más en la tesis, ¿vale? Porque aquí no lo hemos hecho, pero no me convence. De hecho, está bastante endeudada por ser una empresa de alto crecimiento que aún tiene pérdidas y que no sabemos si va a cumplir esas previsiones de crecimiento. Aún no tiene los beneficios. Y la deuda está, pese a que tiene bastante capital. Ojo, que también tiene cash, ¿vale? Tiene unos 1.200 millones y realmente la deuda neta sería mucho menos, ¿vale? Pero bueno, ¿vosotros qué opináis? Porque la mayoría de este capital aportado por los accionistas, ¿dónde está? Tenemos que ver siempre dónde está el goodwill. El goodwill que son activos intangibles. ¿Y qué son activos intangibles? Algo que no existe, ¿vale? ¿Y cómo se origina este goodwill? Pues por la adquisición de otras empresas. Bueno, ahí está tensionada la cosa, ¿eh? Podría ser una buena oportunidad de inversión. Dejadme en los comentarios todos los puntos fuertes que vosotros consideréis de la empresa y vamos a la siguiente acción. Bueno, la siguiente acción que vamos a analizar es Chipotle Mexican Grill. Esta empresa es realmente un símbolo de éxito para el sector de la comida rápida, entre comillas premium, ¿vale? Porque viene de unos años de un crecimiento sólido, constante y que se ha trasladado en beneficios. Sin embargo, ahora, pues, como podéis comprobar en la gráfica, desde los $68 a los 40 actuales, pues la empresa está en mínimos de 52 semanas. Y, pues, ¿por qué está en esta situación la empresa? Pues primeramente las ventas han sido más débiles de lo esperado, ¿vale? Hay expectativas de crecimiento en esta empresa, al menos en los múltiplos en los que se encontraba. Pues suelen ser esos múltiplos comparados, no me salen las palabras ahora, esos múltiplos comparados con las de otras empresas es porque se esperan grandes crecimientos. Cuando una empresa ya no tiene esos crecimientos y tiene unos múltiplos similares, la verdad es que empieza a cuestionarse un poquito el múltiplo a que cotizan. Y la empresa reportó una caída de las ventas del 4%, que es que además no hay crecimientos como lo venía haciendo anteriormente. Ahora hay caídas de las ventas, cuando se esperaba que estas fuesen del 2,9%. Su modelo de negocio depende bastante del tráfico en los restaurantes y esto, pues, ha disminuido. Y es que ha habido un cambio, ¿vale? Ha habido un cambio de paradigma y es que de que está Trump, pues ha habido una caída de la confianza del consumidor. También este está más sensible al aumento de precio.
se dice que ha reducido el tamaño de de sus dosis de platos y ha aumentado los precios, y el cliente americano especialmente es muy sensible a ello. Pagas más por algo que te dan menos comida y, por lo tanto, genera comentarios negativos, y además ha disminuido ese interés por los consumidores a entrar a los restaurantes, ¿vale? Y además ha recortado guías, estas previsiones que tenía. El mercado ya ha reaccionado, ¿vale? Y a mi modo de ver, sin... no soy ningún gurú, pero yo creo que la veo incluso a $27. Por lo tanto, yo ya aquí, sin incluso adentrarme en los resultados, ni ratios ni nada, yo creo que aún es pronto. Pero bueno, fijaros estas veces que cayó y se fue para arriba. Pero claro, es comida de restaurante. Pese a que tenga buenos crecimientos, el MOAT, ¿cuál es? O sea, realmente existe el MOAT, valor de marca, la experiencia, la calidad, etcétera. Pero bueno, cualquier persona te puede sustituir. No tengo dinero, pues me cocino yo. Es un ejemplo muy básico. Con esto no digo que no quiera acciones de restaurantes en mi cartera, para nada. Son súper lucrativos, generan caja de una velocidad muy rápida, son conversores de venta en caja de una forma muy rápida, y esto es interesante porque tienen capacidad de crecimiento muy. De hecho, esto se ha visto en esta misma acción. Lo que pasa es que ahora está pasando por un bache. Pero ese bache también tiene un poquito explicación. Y es que si nos vamos al Enterprise Value EBITDA, estamos hablando de que 70 veces, 47 veces, 28, 34 veces, y ahora está en 25. La definición, la teoría dice que una empresa empieza a estar barata cuando el EV/EBITDA está en torno a 10, 15 veces. Por ahí. Pues imaginaros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cotizan en estos múltiplos. ¿Por qué? Porque ya están descontando ventas y crecimientos y beneficios y crecimientos futuros. Por lo tanto, a tenerlo en cuenta. Es una empresa que tiene una deuda EBITDA de unos 61 veces, se mantiene algo estable, incluso se reduce. Y fijaros que en el vídeo anterior bueno, el empresa anterior no lo he comentado, las rentabilidades buenísimas. Esto yo pongo el foco en estas empresas, ¿vale? Me interesan estas empresas que ratios calculados con aspectos contables generen estos rendimientos. El earnings yield es del 2,73%. No es que sea un wow, podemos encontrar empresas con unos yields muy superiores, y un free cash flow yield de 2,59 veces, que tampoco lo veo ganga. Para mí, yo empiezo a fijarme en empresas cotizan a múltiplos exigentes cuando el free cash flow yield ya empieza a rondar el 3-4%. Mientras mayor sea, pues mejor. Y bueno, cuenta de resultados modélica, crecimiento de las ventas constantes de 4.000 millones, 5.000 millones en 2018 a 11.500 a la fecha actual. Es una empresa que genera beneficios, ¿vale? Por lo tanto, interesa. Y luego además, pues genera un margen neto del 13%. Esto a mí ya empieza a gustarme, porque también una de las exigencias que esto es muy variable, ¿eh? Por ejemplo, United Health no tiene profit margin del 13%. Pero yo ya me puedo fijar porque ha bajado mucho de precio. Puede ser que me interese porque ya hay descuento. Es que cada sector, cada segmento es distinto. Pero para mí, para estar más cómodo, empresas en las que yo invierto tengan un margen neto de al menos del 10 para arriba. ¿Vale? Margen bruto del 40% también es muy atractivo. Este se ha ido ampliando. Un poco concuerda con los comentarios de los usuarios que han aumentado los precios y han disminuido el plato. Por lo tanto, pues, y se ve, ¿no? La única forma realmente de aumentar tu margen bruto, a no ser que aprietes muchos a tus proveedores. Y es una empresa que tiene un free cash flow margin, ¿vale? Una generación de free cash flow versus ventas del 12%. Bueno, es una conversión interesante. Si nos vamos a los cash flows, vemos que está bien, van al alza, ¿vale? Este último ejercicio no ha sido tan bueno, ¿vale? Y es que, bueno, pues, y el beneficio más o menos se mantiene plano
y las amortizaciones y depreciaciones siguen en aumento y lo demás más o menos se mantiene constante, aunque hay variaciones, pues es normal que se quede plano, ¿vale? No hay mucha diferencia entre 90 y 100. Son 8 milloncetes. Me gustaría tener, pero bueno. El caso es que el CAPEX también va a ir en aumento. Esto no se lo quita a nadie. Si la empresa quiere crecer, tiene que invertir. Tiene que, pues, en restauración, en ciudades, etcétera, etcétera. Pues, imaginaros, un restaurante a lo mejor le cuesta, pues, $500,000 prepararlo, vendido esa inversión. La generación de caja se mantiene plana, el CAPEX se incrementa, se estruje un poquito ese free cash flow. ¿Qué pasa? Bueno, lo disponible, que ya vemos que es inferior a los 1.800 de recompras. ¿Qué pasa? Hemos tirado de desinversiones en securities, porque si no teníamos que pedir deuda o ampliar capital. No ha sido el caso. Entonces, la caja se mantiene plana. Se ha mantenido plana por eso, porque ha habido desinversiones de securities. Este ejercicio ha sido esto un parche. En el siguiente puede ser que también, ahora veremos en el balance si tiene más, pero llegará un momento que se acabe. Tampoco es, digamos, sostenible. Para nada creo que esto sea insalvable. Esto, pues, hay ejercicios mejores y peores de generación de caja, se crean estos, digamos, desajustes, pero no es malo. Pero yo, siendo muy estricto, digamos, si tú te quedas de free cash flow 1.200, ¿por qué inviertes 1.800? Bueno, sacas 1.861 millones de dólares en recompras de acciones. Bueno, y es que el valor de las recompras ha sido tremendamente alto en comparación a ejercicios. Paradlo, ¿vale? Es bastante desproporcionado. Lo bueno, no ha pedido deuda para ello. Esto es bueno. En el momento que pida deuda, a lo mejor yo ahí empiezo a quejarme. A lo mejor considera la empresa muy barata. Puede ser, pero el PER de 40 veces casi, el Enterprise Value EBITDA 25-26 veces, tampoco está a gran descuento, en un free cash flow del 2,59, ¿vale? Lo que pasa es que si lo comparas con el pasado, estos múltiplos están súper baratos, ¿no? Y por eso el error, la tendencia a compararlo con lo que ya ha pasado, que muchas veces nos va muy bien para poner perspectiva, pero también nos puede llevar al error. Yo no digo que sea error, al menos a mí no me llama la atención. Por otro lado, vemos aspectos que considero positivos, como que la empresa apenas tiene goodwill. Como podéis apreciar aquí, el fondo de comercio es bajo o prácticamente nulo, de los activos totales no representa nada, por lo tanto, todo el valor que ha creado lo ha hecho a través de la propia inversión de la empresa, sin adquirir otros negocios que le hayan generado este goodwill. De haberlo hecho, este se ha ido eliminando, haciendo impairments y pues se ha quedado prácticamente nulo o irrelevante dentro del balance. El activo principal que tiene la empresa son la planta, propiedad y equipo, que son todos los elementos que utiliza la empresa para poder dar sus servicios, en este caso servir comida, y además vemos que la empresa tiene unos activos corrientes de 1.869 millones de dólares frente a unos 1.100 pasivos corrientes y por lo tanto tiene, digamos, holgura financiera. La mayor parte de sus activos corrientes son caja e inversiones a corto plazo. Inversiones a corto plazo más inversiones a largo plazo suman prácticamente unos 1.200 millones de dólares. Por lo tanto, tiene efectivo ahorrado que, por ejemplo, este ejercicio, que es lo que ha hecho, que es lo que acabamos de comentar, se ha deshecho de unos 400 millones de inversiones a corto plazo y con esto, ¿qué ha hecho? Pues ha recomprado acciones propias. Bueno, pues tendrá un plan y lo está ejecutando. A la que empiecen a mejorar las ventas y a seguir creciendo, el cash flow de las operaciones, de las actividades irá creciendo y pues irá todo en funcionamiento. Ahora mismo este bache, pues para aquellos que quieran entrar en restauración puede ser una oportunidad. En cuanto a las recomendaciones de los analistas, actualmente hay unos 25 que le hacen seguimiento, que han puesto pues una recomendación, sea cual sea, sobre la compañía. En los últimos 2 trimestres ha habido un leve descenso de analistas que le hacen seguimiento. Fijaros que desde el 2012-2013 ha habido un gran incremento de analistas que le hacen seguimiento y además, fijaros como la mayor parte que decía hold por entonces del 2017, 2015, 2016 ha ido reduciéndose y la mayor parte se ha ido trasladando a compra o compra fuerte, ¿vale? Esto interprétese como quiera cada uno, ¿vale? Uno puede interpretar como
una buena señal que cada vez pues, más empresas o analistas, instituciones reconocen que la compañía es de calidad o que a mayor número de gente recomendando comprar la acción, a lo mejor es una señal de venta, quién sabe. Y los crecimientos de la empresa han sido bastante ejemplares, ¿no? Crecimientos del 14% los últimos 3 años consecutivos. O sea, cada año un 14, 14 y 14. Si la empresa cumple sus estimaciones para el 2028 de un beneficio por acción de $2, estaríamos hablando que tiene un PER adelantado de 20 veces. Sinceramente, lo veo algo exigente y no me llama mucho la atención, ¿vale? Esta es mi mera opinión. Y la siguiente empresa a analizar es Zoetis, que es líder mundial en salud animal. Es una empresa que en 2021 llegó a marcar máximos de $250, cayó a 123 en noviembre del 2022. Desde entonces ha intentado 2 veces llegar, o 3, a los $200 y desde ahí marca mínimos de 52 semanas hasta el precio actual y, bueno, aún está a unos $20, 25 de los mínimos. Esta empresa es una empresa presumiblemente de calidad, es líder mundial en un sector y cuando cae un tipo de empresa de esta magnitud, yo lo que aconsejo es prestarle atención, repasarlo y no cerrarse de mente, ¿vale? En este caso digo esto porque en una ocasión, si yo he visto una empresa y un día dije que no puedo cerrarme a decir que no. Mejor veamos qué es lo que ha sucedido, cómo han arreglado las cosas, vamos a entender qué es lo que pasó, qué es lo que ha pasado y vamos a intentar deducir qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Vale? En este caso, su sector, su segmento que es bastante relevante, que es un 35% de sus ingresos, que es el segmento del ganado, de veterinaria y alimentación de productos de animales de granja, pues tiene un descenso interanual del 10,4%. Es una caída bastante relevante, ¿vale? Y esto pues, puede llegar a ser debido por muchas razones, entre otras, pues a lo mejor por los precios, ¿vale? Si se incrementan los gastos de las producciones, si el ganadero quiere ganar dinero, pues tendrá que recortar. A lo mejor ha optado por un pienso de peor calidad o quién sabe. Luego, problemas con los productos nuevos, pues tenían un tratamiento para perros que pues, han caído sus ventas en Estados Unidos porque hay preocupaciones por los efectos secundarios, ¿vale? Que son graves. Y por lo tanto, pese a que afectan a pocos pacientes, esto genera miedo y nadie quiere ver sufrir a su mascota, por lo tanto, puede frenar las ventas. ¿Vale? ¿No? Si te dice alguien, este producto está, pues le dice esto a mi perro, o dicen que esto hace esto al perro, cuidado. Entonces, si está en una situación crítica y pues a lo mejor te planteas otras cosas. Luego, pues los analistas han empezado a hacer revisiones a la baja, que ahora lo veremos. Han pasado a mantener recomendaciones de compra a mantener. Pese a que yo siempre estoy aquí jijejaja con los analistas y no me los tomo muy en serio, tienen gran impacto muchas veces en precio de la cotización, que anda que no he visto veces, porque fulanito ha dicho que se compre una subida de un 3 o un 4% y a veces más. Por lo tanto, hay que hacerle seguimiento aunque no te guste, ¿vale? No hay que cerrarse de mente. Y la competencia es creciente, cada vez está haciéndole que pierden cuota, o sea, que les cuesta mantener. Y esto, bueno, es el miedo de todas las empresas de todo el mundo, realmente. También hay empresas como Merck, que es una de las siguientes que analizaremos, que está ahí generándole competencia y, bueno, pues, ahí están las dos presionándose a la baja. También esperan pues, una desalarización de las ventas, de los ingresos y tiene unas guías conservadoras. Igual los analistas que están eufóricos, que buscan empresas que crezcan mucho, empiezan a perder interés en estas que crecen. Nadie ha dicho que la empresa vaya a desaparecer y ni que vaya a salir muy dañada, simplemente que se va a frenar, que a lo mejor no crece tanto, incluso decrece, pero bueno, es una empresa grande y podrá rehacerse. El caso es que, bueno, este miedo, esta incertidumbre, pues ayuda a que el precio se quede estancado versus otras empresas que a lo mejor pues no son tanto. Y en este caso, ya lo estamos viendo aquí en pantalla, en los ratios, vemos cómo el EV/EBITDA, ¿vale? Que es el que estoy tomando de referencia a día de hoy para ver todas las empresas, pese a que algunos me dirán, el EV/EBITDA no se mira en este sector, no, el mejor ratio para valorarla es esta.
y cosas así. Realmente estoy tomando esta como referencia para que todos nos entendamos. Y fijaros que sucede lo mismo que en las dos anteriores. EBITDA bastantes exigentes, aunque en este caso no tanto como lo venían siendo las dos anteriores, ¿vale? Aún así está a 19 veces, tampoco es la ganga. Ya decimos que una empresa empieza a estar, digamos, jugosita en torno a las 10, 15 veces. Y fijaros que tiene pues un deuda EBITDA ratio del 1,69, por lo tanto es una deuda bastante manejable. Esto es lo que a mí me gusta, ¿vale? Como en Chipotle Mexican Grill, unas ratios ROE, ROA, ROIC y ROCE, perdona, estupendas. Free cash flow yield del 3%, que sigue siendo exigente. En dividend yield del 1,28%. Para aquel que quiera invertir en dividendos, no sé si... Bueno, tened en cuenta que está en crecimiento constante el dividendo. Si nos vamos aquí en dividendo, fijaros cómo en los últimos 10 años de 0,09 céntimos ahora están 50 céntimos por acción. Y el crecimiento se ha ido manteniendo un crecimiento del 15% anual. Y bueno, ya nos encontramos en la cuenta de resultados. Vemos que año tras año la empresa va creciendo su nivel de ventas. Y esto es un buen indicio de una empresa que consigue crecer, es sólida y puede prometer seguir creciendo en un futuro, ¿vale? Porque son crecimientos sólidos. En este caso tampoco son excepcionalmente altos, pero es imparable, ¿no? El mayor gasto que tiene la empresa, aparte del coste de las ventas, es los gastos fijos de Selling, General and Administrative. Y vemos que en cuanto al beneficio neto, tiene 2.600 millones. Bueno, los va generando con un margen neto, y esto fijaros qué interesante es que me gusta mucho, de un 27% y una conversión de free cash flow entre las ventas del 24%. Algo que se mantiene a lo largo del tiempo, ¿eh? Por lo tanto, punto muy, muy positivo. Y un margen bruto de en torno al 70%. La generación de caja no se queda atrás. También sigue una tendencia al alza. Vemos que el CAPEX va incrementándose, lógico. Este año la verdad es que es algo elevado, pero lo mismo. En la anterior, inflación más crecimientos, pues ya tienes que ir financiando y renovando tus instalaciones si quieres mantener tus crecimientos. Y en cuanto a los flujos de financiación, el mayor grueso de estos flujos son pago de recompras de acciones y pago de dividendos, unos 2.600 millones. Si os fijáis, porque ha habido desinversiones, si no, tendríamos una caja aún más negativa, ¿vale? Realmente las recompras, no digo que estén mal, ¿vale? Haríamos en balance para poner en perspectiva y en situación, pero empiezan a ser exigentes. Fijaros que en los últimos 10 años estamos en máximos. Veremos si esto tiene sentido o no. Y ya estamos en el balance de situación. En este tipo de empresas suele haber una gran cantidad de goodwill. No es tanto en relación al total assets, por lo tanto lo veo muy interesante. El mayor grueso de sus activos son luego planta, propiedad y equipo. Y luego los activos circulantes, que vemos una gran cantidad de inventarios y una también gran cantidad de cuentas a cobrar de clientes. La caja se queda algo estancada, pero bueno, vamos a confiar en la rotación de los activos del circulante. Y si lo comparamos con el pasivo corriente, vemos que tenemos holgura financiera. Además, que, bueno, hay unos vencimientos ahora a corto plazo de 1.350 millones de dólares en deuda. Veremos qué es lo que hace, porque yo creo que lo más probable es que lo acabe refinanciando, teniendo en cuenta que su deuda total son unos 5.249 millones de dólares a largo y unos 1.350 a corto. Si no recompra acciones, podría pagarlo perfectamente, ¿eh? Pero si sigue recomprando acciones, lo más probable es que lo refinancie o pague solo una parte. La empresa está pues capitalizada, bueno, tiene un patrimonio neto que va incrementándose, esto es muy positivo. Fijaros en este detalle, cómo las recompras en los últimos ejercicios se han ido incrementando bastante. Los valores absolutos y acumulados cada vez son más altos debido a que está comprando con más intensidad. Los retained earnings también van en crecimiento y esto es muy importante porque significa que la empresa va capitalizando gracias a los
obtenidos por la actividad y no por el capital que van aportando los accionistas. Esto hay que hacerle control. La verdad es que la situación patrimonial de esta empresa me gusta bastante. En cuanto a rentabilidades, me encanta. Es una empresa potencialmente buena como para considerarla en cartera. La anterior, bueno, las dos anteriores también, pero no les veo la situación. En este caso, sigo bien, también la veo cara, sinceramente. Vamos a las previsiones. Estas tampoco son, no se alejan mucho, no distan mucho de lo que ya hay en cuanto a crecimientos, por lo tanto, es bastante predecible. Porque la empresa en los últimos años es lo que ha ido haciendo, incrementando su venta un 4%, un 5%, un año muy bueno un 10%. Es importante en este caso, y muchas lo hacen, ¿por qué recompran acciones tan a la desesperada? O tan salvajemente, es mejor dicho así. Para reducir las acciones en circulación y el mismo beneficio que puede mantenerse plano parece más alto en cuanto al BPA y por lo tanto el PER es más atractivo. Digamos que es una métrica que se valora bastante. Y si nos vamos a acciones en circulación, vemos cómo va decreciendo el número de acciones en circulación y es un poco canibalizarse. Y esta empresa pues lo va haciendo sin dañar mucho su estructura patrimonial. Esto es muy interesante. También es un punto a favor. Lo que decíamos anteriormente, fijaros cómo ya no hay strong buy en cuanto a las recomendaciones de los analistas. Cada vez hay menos, ¿vale? Actualmente son 7 y en marzo del 25 había 4 analistas que decían que se comprase con una recomendación de strong buy, de compra fuerte, sobreponderar. Ahora son 0, ¿vale? Y bueno, esto es un poco el pesimismo que también se ha contagiado. También puede ser por la teoría de la opinión contraria, como dice José Luis Cava, esto podría ser un buen indicio de compra. Por mi parte, yo voy a esperar, que no tengo para nada ninguna prisa. Ni en ninguna acción, sinceramente. Pero bueno, la tengo en el radar. Me gusta. Lo que más me gusta os diría que es esto de aquí, ¿vale? Porque es sinónimo de una buena gestión. La siguiente empresa que vamos a analizar en cuestión es Accenture PLC con el ticker ACN. Es una consultora, ¿vale? Que ofrece servicios de consultoría y estratégicos, tanto en tecnología, legal, seguridad, etcétera, ¿vale? Y es una empresa que capitaliza unos 162.000 millones de dólares. Una empresa grande. Pese a que a mí no me gusten las consultorías, como inversión, la verdad es que una empresa tan grande, cuando cae tanto, se tiene que tener en cuenta. Y esta es su gráfica. Fijaros cómo ha marcado máximos de 418 en 2021, cayó, rebotó en esta zona de aquí, pues digamos que está consolidando suelos, aunque este último lo ha perforado, ¿vale? Aunque ahora ha rebotado bastante al alza. Podría estar formando un suelo, quién sabe, pero fijaros la verticalidad de esta última caída. Y el motivo, entre otras cosas, es pues porque se han visto los contratos nuevos, que son como un índice que anticipa las ventas futuras, los bookings, han caído en torno el 6%, ¿vale? Y por lo tanto se estima que haya un frenazo de la demanda de los servicios de esta empresa y en general las consultoras. Por eso muchas están ahí que les está costando mantenerse. En cuanto hay otros impactos en Estados Unidos, pues esperan que el negocio federal en Estados Unidos impacte negativamente a Accenture, que disminuiría un 2% su negocio, más incertidumbre a sus ventas. Luego, pues un contexto macroeconómico desfavorable. Han llegado pues muchas empresas a recortar presupuestos de consultoría y por lo tanto esto lo que genera es una reducción de los ingresos de Accenture. Y luego, tened en cuenta que la IA también crea este escenario de incertidumbre. Cuando coges Anthropic de Cloud, la versión 4, la más reciente, le puedes decir, hazme este programa y te lo hace. Hay que entender, pero te lo puede llegar a hacer. Entonces, a ver, el cliente que dice, hazme un juego así, un Candy Crush automáticamente, no es el cliente prototipo de Accenture, pero para que os hagáis una idea que se pueden reducir el número de consultores porque en teoría se aumenta la productividad de los programadores porque ya tienen muchas más capacidades
de automatización y también de lectura. Y bueno, en cuanto a las expectativas de crecimiento, un 8%, un 5, un 6,20, teniendo en cuenta que el año 2024, un 1,22 y la reducción del crecimiento que ha habido, ¿vale? Pues no sé si es del todo fiable o estimable este 8% de crecimiento. Sin embargo, no, es el consenso y lo vamos a dar por bueno, pero hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a los analistas, siguen en aumento. Si los ponemos a 10 años, vemos que también, que cada vez hay más analistas haciéndole seguimiento a la empresa. Gran, gran parte de los analistas, unos 14 de 20, dicen que es sobreponderar o comprar, ¿vale? Y por lo tanto son optimistas. Y fijaros en este último tramo, cómo hay algunos que han dicho venta. Bueno, uno. Entonces, bueno, esto genera esta incertidumbre. Y quiero que os fijéis pues, en esta cuenta de resultados en los últimos años, un buen crecimiento de las ventas. Este se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. 6% frente al 8% que veíamos en estimaciones. Bueno, a lo mejor se pueden alcanzar. Y esta empresa tiene unas bajo la manga, que es una empresa que, al estar el sector tan fragmentado, cada 2 por 3 sale una nueva consultora que pues, servicios y va acumulando cartera de clientes y al final la acaba vendiendo. Accenture también se dedica a eso, a comprar cartera de clientes. Entonces, luego lo veremos en el cash flow, cómo invierte en cartera. ¿Y esta cartera qué significa? Que cuando se consolidan las empresas adquiridas, aquí se van sumando, agregando las ventas, ¿vale? No únicamente tiene crecimiento orgánico, sino que también lo tiene inorgánico. Y esto lo hace bastante interesante. Fijaros el gasto de intereses, como también se va disparando, ¿vale? Esto, pues, la verdad es que este salto de aquí habría que consultarlo, ¿eh? Ahora iremos al balance de situación y veremos la deuda que tiene. Pero es una empresa que tiene soluciones para crecer. No únicamente va a depender de lo que le demanden los clientes, sino que también puede adquirir otras empresas que tienen una cartera consolidada y también tienen sus propios crecimientos orgánicos. Otro aspecto positivo es el crecimiento de los beneficios netos, que crecen ventas y a veces vemos que no crecen las ventas. Hay de los beneficios, o sea, incluso algunas caen. Entonces, bueno, esta sinergia, este paralelismo es positivo. Vemos que la empresa tiene un profit margin del 11%. Está bien. Es un buen tanto por ciento realmente con el nivel de ventas que tenemos aquí. Por lo tanto, nada a reprochar. Un margen bruto del 30%, bastante común en el sector. Algunas que son más exclusivas, que ofrecen unos servicios más concretos, pueden llegar a tener el 40-50%, pero bueno, excelentes márgenes. En cuanto al cash flow, vemos que la generación de caja va en aumento, genial. Aquí lo que debemos controlar es cuánto financiamos a nuestros clientes, porque se acumulan grandes cantidades. Ya veremos saldos de clientes de esta empresa. Tantas ventas. Cuando tú mandas un consultor a una empresa, pues tú le pagas el sueldo y hasta el cabo de un mes o dos no cobras, ¿vale? A lo mejor al ser Accenture esto es más controlable y impone más respeto al cliente. Pero bueno, no deja de ser que puede ser que te paguen a 60 días y tú hayas pagado a tu empleado a 30. Lo que comentábamos, la empresa adquiere otros negocios, no es algo puntual de este ejercicio, sino que ejercicio tras ejercicio la empresa va comprando otros negocios que consolida y eso ayuda pues, a potenciar el crecimiento de las ventas. Es una empresa que recompra acciones, ¿vale? También las, digamos, emite. Va pidiendo deuda. Este incremento de deuda último puede tener relación con este incremento de los costes de intereses que hemos visto en la cuenta de resultados. Y al final de cuentas, vemos que la caja se incrementa unos 4.000 millones versus unos 4.000 del año anterior que bajaban. Básicamente porque hemos pedido deuda y hemos emitido estas poquitas acciones que imagino que tienen que ver con las stock-based compensation, que a ver si las vemos por aquí. 2.000 millones de stock-based compensation, ¿vale? También son bastante altas. Lo que comentábamos de la deuda, actualmente pues se está empezando a disparar la deuda. Antes apenas tenía y ahora son unos 8.000 millones. Por lo tanto, totalmente lógico que empiecen a pagar más gastos de intereses, ¿vale? Y unos 3.500 millones han sido en este último ejercicio. Empresa capitalizada que prácticamente el 50% de su pasivo es equity, por lo tanto, genial.
Debe tener bastante goodwill, si ahora lo vemos. Es 21.000 millones en cuanto a goodwill, que es una partida de las más importantes del activo total. El siguiente activo total son los activos cuentas a cobrar, que estábamos. Mientras más ventas, pues, consultores mandas, pues financiar el sueldo. Yo no sé las condiciones, pero a veces tienes un cliente que, bueno, le puedes cortar el grifo, pero si es un cliente importante, ya no le cortas el grifo tan fácilmente. Le vas cediendo, cediendo y a veces se cobran a 90 días incluso, ¿vale? La posición de caja se incrementa gracias a este incremento de deuda. Si no hubiésemos pedido deuda, pues tendríamos una caja de 5.000 millones y empezaríamos a tener un poquito el fondo de maniobra algo tensionado, pero bueno, manejable aún. Y esta empresa no está tan cara, como las que hemos ido viendo. En cuanto al EV/EBITDA, está en torno a 13 veces, ¿vale? Y con las caídas, pues se está empezando a poner, digamos, atractiva. En cuanto a la deuda EBITDA, es bajita. Se ha disparado ahora la deuda, ¿vale? Pero antes no la tenía y eso que compraba empresas. La verdad es que muy interesante y esto es lo que más me gusta. Empresas, o sea, todo lo que veáis así, me lo dejáis en los comentarios. Esta empresa ha bajado y tiene todas estas métricas así. Pues perfecto. Significa que hay una buena gestión. Free cash flow yield del 6,29%, un earnings yield del 4,88%, un dividendo del 2,28%, un payout del 47%. Que caigan las ventas, que tampoco tiene pinta que vayan a caer. Bueno, no tiene por qué. Otro lo que quiero comprar. O sea, tiene margen para incluso seguir ampliando dividendo, caigan las ventas. Malo este último indicio de que hayan pedido deuda. A lo mejor están preveyendo que vayan a necesitar liquidez en el próximo año y ya se están anticipando, porque no tenían deuda y si quisieran la podían haber tenido, podían haber comprado otras empresas adquiriendo deuda y no lo han hecho. Es raro, ¿verdad? Si tenemos en cuenta el PER, el PER forward, un PER de 20 empieza a estar, yo creo que ya es aceptable. ¿Vale? El problema que me tiene a mí para atrás es que no me llama. No, las consultoras tienen esa aura mala para mí. Yo trabajé en una y no me trataron mal, pero no me gustó. No lo vi seguro. No sé si ya lo he dicho al principio del análisis, porque ya estoy aquí como medio mareándome con tanta empresa. Sin embargo, es una empresa sólida y yo creo que podría, a lo mejor le exigiría algo más de descuento. Yo creo que antes hay gente que ya la ha visto antes y con este rebote a lo mejor pues, no quiere bajar, quién sabe. Pero también la voy a hacer seguimiento, al igual que Zoetis, esta la voy a seguir. Y para finalizar, Merck Co. Una empresa que, ya os lo anticipo, por estas zonas de aquí, por aquí, incluso por aquí, ya empecé a comprar, ¿vale? Una pequeña posición. No relevante, ahora estoy en positivo, pero bueno, no descarto más bajadas, no sé. Quién sabe si puede llegar a intentarlo alcanzar esta zona de 62. La verdad es que esta empresa es de muy buena calidad, salvo que tiene ciertos puntos los cuales se deberían de tener en cuenta, ¿vale? En- Tiene un fármaco que se llama Gardasil, la cual es una vacuna, y sus ventas cayeron dramáticamente en torno al un 55% interanual. Cayeron pues abruptamente y pues esto ha creado cierto pesimismo en la empresa, porque me parece, el segundo producto de su cartera más importante y también es debido a una baja demanda de China y Japón de este fármaco. Además, no solo eso, esta caída, sino que pausó los envíos a China hasta finales del año 2025, ¿vale? Por lo tanto, miedo. Luego, si tu producto Gardasil, que digamos es importante, cae tanto y tienes dependencia de otro producto que es tu producto estrella, que es el Keytruda, ¿vale? Que es un producto fármaco oncológico, eh, los ingresos los cuales son la mitad de tu facturación, pues tienes un problema. Además, si la patente expira el 2028, te quedan 3 añitos, como mucho,
4 o 5 años desde que este producto sea tan potente. Lo más probable es que debas bajar precios para llegar a competir con los que se te metan en el mercado. Y luego, pues, como en muchas otras empresas, la guía, las previsiones, las estimaciones han disminuido y además hay un plan de recorte de costes, de gastos. Por lo tanto, la misma empresa ya es realista y ya empieza a descontar expectativas. Y este es uno de los retos realmente de esta empresa. Reemplazar las ventas de su producto estrella, que son un 50% de sus ventas, por otros productos. Por lo tanto, ya se está descontando un poco que las ventas de este fármaco vayan a disminuir y otras vayan a subir. Por lo tanto, el ritmo de crecimiento de estos otros fármacos ha de ser superior al de el fármaco que va a ir cayendo. Esto es bastante difícil y entonces ahí está todo el mundo. ¿Qué va a pasar con esta empresa y si realmente va a ser capaz? Y ahora mismo la empresa, con un payout del 50%, un dividendo del 3-4%, estas rentabilidades también pintan muy bien, ¿vale? Lo ha hecho bastante bien la empresa. A lo mejor le podría reprochar que no se ha centrado en renovar que su cartera de productos en el sentido de compremos o saquemos algo de modo que ya empecemos a crecer más rápido y a cubrir esas ventas potenciales que van a disminuir de este producto estrella, ¿vale? Tiene baja deuda EBITDA, ¿vale? Por lo tanto, tiene capacidad de endeudamiento si lo necesitase. EV/EBITDA, pues tirado, es la más barata que hemos visto hasta ahora en este video. 8 veces EV/EBITDA. La mayoría de empresas que veo así son chinas y es por el miedo que genera o la incertidumbre que genera el entorno macroeconómico con respecto a esas empresas que son buenísimas. Además, a veces son de libro las chinas, eso da para vídeo. Y, y fijaros que un PER de 12 veces y un PER forward de 9. En cuanto a las estimaciones, estas se han visto mermadas. Bueno, sí que ha habido más analistas que han ido borrándose de aquí. Empiezan a aumentar las hold, empiezan a disminuir los strong buy y los buy. Y bueno, el pesimismo que hay en torno también en los analistas. Cualquier recomendación o cambio de recomendación positiva o negativa influye bastante negativamente o positivamente en el precio de la acción. En cuanto a las previsiones, vemos que estas, bueno, mm, son bajitas. ¿eh? No esperemos grandes crecimientos, pero bueno, el EPS, el beneficio por acción, va a ir en teoría incrementándose. ¿Por qué se incrementaría? Bueno, entre otras cosas las recompras y por eficiencia. Fijaros, cuenta de resultados. Ventas impolutas, ¿vale? Unos crecimientos muy buenos en este rango de fechas de aquí y luego unos crecimientos más discretos, ¿vale? Parecidos a los de Accenture y también Zoetis. Research and Development. Fijaros la gran cantidad de gasto de I+D. Por un lado, malo, que ¿dónde se va todo este gasto? ¿Realmente qué? ¿Dónde están los resultados? Pero por otro lado, bien, porque significa que se están renovando. Y aún habiendo este gasto tan alto de I+D, ¿qué profit margin tienen? De un 25%. Esto también me gusta mucho, margen bruto del 77%. Cumple bastantes requisitos. Y esta yo creo que el riesgo es bajo. Bajo en el sentido de lo malo ya ha pasado. Ahora, pues, peor no sé si puede llegar a ir. Podría, pero yo creo que es un buen momento. Esto sí que me interesa que me lo dejéis en comentarios porque me gusta contrastar mis ideas con la de los demás. Por eso también hago este tipo de videos, para hablar con alguien que le guste la inversión. Si no, estaría muy solito. Y en cuanto a activos corrientes, 37.000 millones versus pasivos corrientes, 26.000 millones. Un patrimonio neto de 50.000 millones, casi del 50% frente a su pasivo total. Deuda a largo plazo de 33.000 millones. Decíamos que era poca, pero es poca en relación al EBITDA, ¿vale? Porque en términos absolutos es importante. Pero bueno, de momento 8.000 millones de cash. Aquí. Importante valorar el goodwill.
pues, no se ha ido incrementando en los últimos años. Es importante controlarlo porque una farmacéutica suele adquirir muchas empresas y patentes y derechos. Que si lo comparamos con el equity, pues es un 50%. No está sobrepasando el equity. En caso escenario de impairment de este goodwill, no nos dejaría la empresa descapitalizada. Y si nos vamos en cuanto a generación de cash flow, la empresa también va como un tiro en cuanto a generación de caja. Su CAPEX es muy bajo en relación a, a la generación de caja y tampoco se ha disparado mucho respecto a la generación de caja, ¿vale? En, fijaros que va adquiriendo otros negocios y digamos, esta es la piedra, la clave para esta empresa para subsistir. Comprar. Yo lo veo así de claro. Tiene capacidad de endeudamiento, tiene capacidad de generar caja y con esto incluso pararía las recompras para comprar en negocios y crecer. Pero bueno, eso ya son opiniones. 8.000 millones de dividendo y aún así, bueno, la caja sí que disminuye, pero fijaros, paga su deuda encima. O sea, no va endeudándose. La verdad es que a mí me gusta mucho la gestión de esta empresa, por eso la he incorporado. Y en cuanto a valoraciones, no tengo mucha excusa. Ahora bien, expectativas de crecimiento, dependencia de un producto. Si lo pones en perspectiva y te planteas la última también adquisición que he ido haciendo, compras progresivas, Novo Nordisk también tiene mucha dependencia de unos productos. La verdad es que esta empresa y Novo juntas me generan un riesgo elevado en mi cartera. ¿Para qué enmerdarme, verdad? Bueno, de momento las tengo a estas valoraciones. Iré ampliando un poquito y luego me iré centrando en otras acciones con potencial. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Sinceramente, empresas muy interesantes. La única que veo bien de precio es Merck. Accenture se está poniendo, digamos, bien. Y el resto yo creo que a lo mejor les haría falta un poquito de caída para yo valorarlo. No digo que no vayan a subir. Muy probable que vayan a subir. Sin embargo, bueno, ¿por qué os lo digo esto? Porque también uno de los formatos de vídeo que quiero traer es cartera. Este es más complicado porque ya alguna vez he ido diciendo, he comprado esta acción y tal, y al cabo de un tiempo me habéis preguntado, ¿la tienes? Yo la he vendido. Porque yo ya he conseguido mi plusvalía y pese a que soy buy and hold a largo plazo, muchas veces voy a momentum. Y ahí voy sacando mis pellizquitos de plusvalías y luego voy generando cartera a largo plazo. Entonces, ese compromiso con vosotros de deciros, he comprado, pero luego no digo cuándo vender, no me gusta ni un pelo. Ni un pelo, porque es bastante gris, ¿no? No es transparente y no es la imagen que yo quiero proyectar. Entonces, dentro de mis intenciones es una vez al mes hacer un vídeo de cartera. Pero lo voy a hacer más adelante cuando haya más suscriptores, porque yo creo que es muy íntimo, ¿no? Hay tantos errores que yo puedo llegar a cometer y llegar a haceros cometer realmente, porque al final es mí. O sea, tú no puedes copiar a nadie. Y cuando yo lo hago mío, una cosa personal, y tampoco tengo ganas de entrar en ese ojo de crítica, porque de momento estoy muy tranquilo. No tengo ganas de justificar mis ganancias ni mis pérdidas, y eso es un poquito. Lo que me tira para hacerlo es porque puedo llegar a enseñar cómo yo, ser profesional, lo hago. Y no estoy hablando de un caso de éxito, ni un super investor, ni alguien súper bueno. Yo me considero más analista que inversor bueno, porque llevo mucho tiempo viendo datos y aun haciéndolos así por encima, bueno, más o menos me fijo en muchas cosas. Si le dedico un buen rato, pues lo acabo pillando bastante todo. Demasiado todo, ¿sabes? Hasta algo muy bueno, de tantas cosas que le veo, tírame para atrás. El caso es que es muy personal y no quiero llegar a la confusión. Cuando yo he dicho que he comprado Merck, ¿quién te dice, quién no te dice que me llega a los 100 en un rebote y digo, ¿para qué?
tengo otra oportunidad a comprar que me gusta mucho más, que tal y cual, más diversificada, etcétera, etcétera. Entonces, esto va así. Y yo no soy de presumir ganancias, ni pérdidas, ni nada. Pero sí que os puedo decir en qué me fijo. Es que es eso, enseñar qué me fijo cuando compro y por qué, sin ser referencia de nadie. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hace este señor? Sí, perfecto. Y yo lo hago así, y yo hablando como si yo fuera tú. He comprado el señor Mr. Piña este, ha comprado así, yo no lo veo así. Pues yo lo he visto así y lo he visto mucho antes y este lo he visto más tarde. O, hostia, se me ha anticipado, lo he visto, lo he aprendido. Son cosas que a mí en su momento me hubiesen ido muy bien para desarrollarme como inversor y me hubiese evitado, pues, la curva de aprendizaje hubiese sido mucho más empinada, o sea, mucho más fácil. O sea, hubiese aprendido mucho más si, o sea, hubiese estado más cómodo invirtiendo si alguien me hubiese explicado un poco cómo lo hago yo ahora. Pero bueno, es porque yo mismo lo he hecho y yo mismo lo entiendo. Sinceramente no sé para qué os. Espero que os haya gustado, darle like y hasta pronto.